¿sí? La carta a los romanos. Gracias, hermana. El capítulo número 9. Sí, capítulo número 9. Déjeme hacerle este par de preguntas antes de nosotros ya comenzar a estudiar la Biblia. Preguntas que nos van a ayudar obviamente con este estudio. La primera es, ¿cree usted que Dios ah, elige quién es salvo y quién no? O sea, ¿cree usted que Dios dice, hoy día me he levantado de buen humor, así que todos van, hoy día, todos los que, qué sé yo, mueren hoy día van a ver? Ah, o que dice tú sí, tú no, que está con su monedita al aire, ¿no? ¿No? Alguien que quiera decir algo, en base obviamente a lo que estamos estudiando. Algunos de ustedes acá o en sus casas, hermanos, perdón, no, nunca. Mi hermano Renato dice no, así nomás, supongo que me está diciendo a mí. No. ¿Alguien más? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Eh, Va a venir otra pregunta, si quizás no quiera responder a la primera pregunta, pero sí va a responder a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cree usted que Dios tendría todo el derecho de enviar a todo el mundo al infierno? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Eso estás diciendo? Total. ¿Alguien más? ¿Hermanos en casa? Levanten la mano, aunque están detrás de cámara, pero igual. No. Eh, Dios tendría todo el derecho, como Dios tenía todo el derecho, por ejemplo, de hacer desaparecer a Israel, ¿no? En el desierto y hasta lo mencionó. Dios tiene todo el derecho y nosotros tenemos todo el merecimiento, dicho de sea de paso. O sea, usted y yo tenemos todo el merecimiento de ser enviados al infierno. Si no se nos envía al infierno, es por su bendita misericordia y gracia, ¿no? No es porque nosotros lo merecemos, no es porque nosotros nos ganamos el derecho. Me da pena, honestamente, cuando escucho, ¿no? Gente como que al expresarse al respecto, da la impresión de que sí, pues se sienten como que, oh, sí, segurito que se van al cielo, ¿no? Porque son buena gente, ¿no? ¿Cómo estás, hermana? Adelante. Y no nos damos cuenta que no es por, en realidad, nuestros méritos, sino por la gracia de nuestro Dios en la fe en Jesús. Dios definitivamente es un Dios con toda la capacidad de elegir y de decidir ciertas cosas sin que nadie, ¿sí? se meta en su camino, por así decirlo. Dios tiene todo ese poder. Y sabemos nosotros que cuando Dios hace esas cosas, eh, no las hace en base a favoritismos, sino las hace en base a lo que es su justicia. Sí, hermano Renato, si te puedes poner un poquito más atrás para poder ver también la cara de Mira, porque estaba como que ella misma quería ver también tu cabeza ahí. No lo hace decir en base a favoritismos, no lo hace en base a sentimientos, lo hace en base a quién Él es, su justicia. Y todo lo que Dios hace, nosotros debemos entender y confiar que lo hace bien. Quizás no lo comprendamos, ¿no? Quizás hasta nos duela, por ejemplo, ¿no? Le dice al pueblo de Israel, entren a la tierra prometida, maten a todos. En esto, sobre todo, ¿no? En esta nuestra cultura, ¿no? Maten a todos. A los niños también, sí, a los niños también. ¿No? Las mujeres, sí, las mujeres. Y una mujer. Y hay razones, obviamente, y creo que en alguna forma las sabemos, pero todavía queda en nosotros ese bichito, ¿no? Pero
no, debió haber hecho algo distinto, ¿no? Pero entiéndase, Dios siempre lo hace todo bien, ¿sí? Eh, y eso es lo que también nosotros estamos viendo en este capítulo número 9, donde se habla, ¿no? De, por ejemplo, dos personas primero, se habla de Esaú y Jacob, donde dice que amó a uno y menospreció al otro, ¿no? ¿No? Perdón, aborreció, gracias. Aborreció al otro, ciertamente. Pero entiéndase, ¿no? En el versículo número, vamos con el versículo número, capítulo 9, versículo número 13 en particular, bueno, del 12 también, se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿no? Como está escrito, dice el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ya hemos hablado y hemos visto que esto no se refiere a ellos en una manera individual, sino hablando del punto de vista de naciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el pueblo con la familia de Jacob, Dios estaba tratando de dar inicio a un pueblo que sea de bendición para todo el mundo, ¿no? O sea, su pueblo de fe, que no estoy diciendo que todos aquellos que nacieron de Jacob, ¿no? Pues eran de fe, pero esa era la idea, ¿sí? Porque algunos dicen, no, no, pero aquí no ves, te das cuenta, eligió a uno y lo dejó de lado al otro. Y pensamos que también es así con el resto de nosotros en toda otra actividad, pero aquí no se está hablando de una manera individual, sino más bien una manera nacional, una manera de Dios dándole forma a un pueblo que pueda ser de bendición espiritual eternal para el resto del mundo. Se equivocó ese pueblo, ciertamente, pero eso es lo que se está viendo aquí, ¿sí? No se piense que por ende, ¿no? Estos versículos son los que se usan cuando hice la pregunta, ¿no? O sea, ¿cree usted que Dios elige quién es salvo y quién no? No se usan estos versículos. Porque, por ejemplo, a Esaú ya lo mandó al infierno. No estaba hablando de mandarlo al infierno, Esaú, ¿no? Y a Jacob sí ¿no? Va para el cielo. No estaba hablando de formar su pueblo con el propósito de ser una bendición para la humanidad en general. Luego también hemos hablado en el versículo 15 de Moisés, ¿no es así? Cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y ciertamente, ¿no? Tuvo misericordia de Moisés, pero solo de Moisés, no, seguimos con su pueblo, ¿verdad? Salió de ahí Israel. Luego dice en el versículo 17, o perdón, en el 16, en ese aspecto dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos hablando de estas cosas, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con su reino, a eso es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Dice en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, perdón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces aquí también, así como se escogió a Moisés e Israel, aquí también se está escogiendo a Faraón y Egipto, para nuevamente, sí, Egipto se rebeló, se endureció, o sea, Faraón se endureció y obviamente era el reino más poderoso sobre la faz de la tierra, pero Dios se manifestó con poder y les hizo entender, yo soy Dios. Y al pueblo más pobre sobre la faz de la tierra, ¿sí? Que eran esclavos en Egipto, Dios los condujo o los liberó para nuevamente seguir dándole forma como su pueblo, un pueblo que sea de bendición para el mundo entero. Si nos estamos, sí, entendiendo con eso. Muy bien, entonces en el versículo 19, bueno, el 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero repito, estamos hablando de estas circunstancias, de estas situaciones. O sea, no que va a decir, oye, se le voy a endurecer para que no sea salvo. No. O sea, la salvación está a, a disposición de todo el mundo, ¿no? ¿Quién me dice Juan 3:16 de memoria?
Ok, continúen. Ya Renato hizo su parte. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, quien sigue, para que todo aquel que en él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es todo, ¿sí? Todo aquel, ¿sí? Todo aquel que cree es salvo. ¿Sí? No es que Dios ya decidió quién sí, quién no, no es así. Entonces, repetimos, este pasaje está hablando de cómo es que Dios hace que, o ayuda a que la gente pueda creer en Él, y para ello hace uso de gente o de pueblos en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el versículo 19 dice, pero me dirás, ¿no? O sea, es pregunta incrédula, ¿no? Pregunta de cuestionar sobre todo, ¿no? La acción de alguien, porque dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. O sea, ¿por qué es que Dios inculpa, por ejemplo, a Faraón y a su gente? ¿No? Total, dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Sí? Porque nosotros pues queremos entender por qué es que Dios hace las cosas como las hace, y en alguna forma hasta nos pensamos, lo que yo haría tendría más sentido que lo que Dios hace, ¿no? ¿No? Como que nosotros sabemos más que Dios o actuamos mejor que Dios, y nunca es así. Entiendas eso. Podemos nosotros preguntar a Dios con el propósito de entender y de, Señor, saber, claro que sí, pero de ahí cuestionar, ¿no? Sus acciones, y las respuestas vienen en el versículo 20. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Bueno, primero, quién eres tú, en verdad es bastante fuerte, como que estás hablando contra Dios, ¿no? ¿No? Estás hablando contra Dios, como que en esta esquina, Dios, ¿no? Y en esta otra esquina, tú. Es- ¿Se imagina usted, no? Y no estamos hablando solamente en cuanto a que sería volumen, que Dios no lo tiene, pero estamos hablando en cuanto a conocimiento, estamos hablando en cuanto a justicia, estamos hablando en cuanto a bondad, amor, en fin, tan grande, abismal la diferencia, y nosotros aquí cuestionando. Es como cuando no, aquellos que somos padres y los pequeñitos, ¿no? Están creciendo y pum, cuestionan a los pero ¿por qué razón te voy a hacer eso, no? Ya te va a tocar. ¿Pero por qué? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no se dan cuenta, pues, que cierto, nos equivocamos también nosotros padres, pero por lo general hay una razón detrás de lo que les decimos. Y imagínese usted entre el hombre y Dios, ¿no? Entre el Hijo y el Padre. Bueno, somos humanos, ¿no? Ambos nos vamos a equivocar, pero entre el hombre y Dios, imagínese usted, no hay, no hay razón, ¿no? Entonces, dice acá más antes, oh hombre, ¿sí? Es el versículo 20, ¿verdad? Sí. La idea es que el hombre no debe discutir con Dios. O sea, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esto es para contradecir o para disputar contra Dios. Esa es la idea. Esa es la respuesta. ¿Quién es? ¿Te has dado cuenta de quién eres? ¿No? Y sigue el razonamiento. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios, por qué le ha hecho? Sí, sí, ha dicho. ¿Por qué me has hecho así? ¿Sí? ¿Alguien? Tú, hermano, sí, este es una pecadora. Alguien más que le haya dicho, ¿no? Todos en una u otra forma, pero ¿por qué soy así, no? ¿Por qué me has hecho así? Ah, y cierto, hay otros ingredientes en todo ello, pero la idea es que entendamos, oye, Dios nunca está en error. Sí, Dios siempre está en lo correcto, aun cuando dije hace
un rato, ¿no? Vemos estos pasajes donde entren a la tierra prometida, maten a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué, no? O también vemos en los sacrificios que hacían, la cantidad de animales, de bebitos grandes, qué sé yo, de todo animal, y nosotros vamos, ese animalito, ¿qué culpa tiene, no? Y estamos también en eso nosotros, porque obviamente vemos las cosas de una manera distinta, pero entiéndase, o sea, todo lo que Dios hace está, sí, todo lo que Él hace está bien, y necesitamos aprender a confiar en ello. Ibas a decir algo, hermano. Ya. ¿Libros estás hablando en general? O no, ok, ya. Ujú. ¿A poco? Que supuestamente era de Judas. ¿Ya? Sí, sí. Era un libro donde explicaba que Judas en realidad había sido elegido y él lo sabía. Y era como, pues ese va a ser tu rol, prepárate y todo. Y entonces que eso era como, ya no podía ser culpable. Él, claro, claro. ¿Qué vas a hacer por eso? Cierto, cierto, cierto. Y sí, definitivamente, en ese sentido, Dios lo elige a Judas, pero entiéndase, o sea, Dios es todo, ¿no? O sea, Dios hasta, y no que Dios dependa, ese es el tema nuestro, que es difícil comprender a Dios. Dios depende simplemente de sí mismo, ¿sí? Pero dentro de ello está su conocimiento, o sea que depende de su conocimiento, en realidad solo depende de sí, pero cierto, Él lo sabe todo también, y su justicia y todo ello, ¿no? Sabe, qué sé yo, por ejemplo, trato no iba a utilizar una palabra equivocada, trato de justificar a Dios, iba a decir, pues yo qué tengo que justificar a Dios, Él es Dios. O sea, trato de comprender, ¿no? De que, por ejemplo, él ya conocía que Judas sí, no iba a entregar a, o sea, ya lo sé, pero no depende de esas cosas nada más, y eso es lo difícil de parte nuestra de poder comprender a Dios. Él simplemente depende de sí, ¿no? Pero sí, o sea, entiéndase que esas cosas van, ¿no? O sea, Judas pudo haber sido salvo, Jesús vino para todos, en absoluto, vino para todos. Me parece que es en Tito, ¿no? Tito, que hay unos versículos que también tiene que ver con esto. Vaya a Tito si usted tiene bien. Eh, ya en el capítulo, eh, dice en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿no? Es para todos, ¿sí? No es para algunos nada más, o sea, su amor es para con todos. Luego también hay otros versículos acá, pero bueno, eh, la idea es que se entienda, o sea, Jesús vino para todo. Por ejemplo, vino Jesús a dar su vida también por Poncio Pilato, que fue el quien lo entregó o quien lo crucificó en realidad, ¿no? Claro que sí. Sí, por los que le entregaron en realidad fueron los sacerdotes, ¿no? Los sumos sacerdotes y todos ellos. O sea, también vino por él, ¿sí? Por Judas, vino por Judas, ¿sí? O sea, vino por todos en realidad Jesús, sin acepción de personas. Pero obviamente él ya sabía quién iba a aceptarlo, quién no. Y eso también él ya lo sabía. Ujú. Algo más, no alguien más. Ujú. Estás confundida. ¿En cuanto a qué estás confundida? ¿Perdón? Todo de que. Ujú, claro.
Judas tuvo la oportunidad de entender a Jesús. Recuerden que Judas estuvo con Jesús 3 años. Es que Dios sabía que no iba a tomar, no iba a cambiar. Claro, Dios ya sabía. Hablando de Judas, por ejemplo, o sea, si Judas hubiese aceptado a Jesús, ¿eh? Hubiese, ¿a quién entregaba a Jesús? No, esa es la pregunta. ¿Y quién entregaba a Jesús entonces? Ah, ciertamente. O sea, Judas tuvo la oportunidad de aceptar al Señor. Bueno, sí, todos, todos. Jesús vino por todos. No, 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 no lo sabemos, ni más que no, ¿no? Más que no, porque Judas lo entregó y por los términos que se usan respecto a Judas, ¿no? El hijo de perdición se le llama, entonces, más parece que no. A lo que voy es que Judas estuvo 3 años con Jesús. Judas escuchó a Jesús. Judas tuvo la oportunidad de entender absolutamente todo lo relacionado al por qué vino Jesús. Y yo creo que lo entendió, pero su testarudez pudo más que creer en eso. Sí, entonces sí. Formó parte de la primera iglesia, lo cual también nos enseña que en una iglesia no necesariamente todos son salvos. Sería lo correcto, sería lo ideal, pero no se puede afirmar o asegurar. Ah, no, 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 la salvación no se pierde, ¿no? Si hubiese tomado antes su decisión, la salvación no se pierde. Lo que pasa es, y por eso también vale la pena para nosotros entender un poquito de los antecedentes, ¿no? De dónde viene. Por ejemplo, Judá, ¿sí? Judá más rebelde, Judá era más de aquellos que estaban siempre buscando la forma de liberarse de del reinado, ¿no? De los romanos. Entonces, Judas veía a Jesús, cierto, como un libertador, pero un libertador, o sea, de este mundo, que nos libere de Roma. Y Judas después se da cuenta, oye, este no nos va a liberar de Roma, ¿sí? No está interesado en liberarnos de Roma. Entonces, como que ahí se decepciona y ¡pum!, lo vende, ¿no? O sea, Judas como que no estaba buscando un libertador espiritual. Y Jesús venía a enseñarles, ama a tus enemigos. Y Judas, ¿cómo voy a ama a los enemigos? Se ama a los romanos, ¿no? Porque desde Jesús enseñaba, ¿no? Si te piden que camines con ellos 1 milla, anda 2, ¿no? Porque los militares romanos podían hacer eso, podían a alguien decir, oye, ayúdanos cargando esto. Era por ley, ¿no? Entonces Jesús dice, en lugar de estar quejándose de, pero ¿por qué tenemos que ayudar? No, no, caminen con ellos 2, ¿no? Y Judas estaba, está loco, ¿no? Correcto, porque también Jesús sabía que ese era el hombre que le iba a entregar, ¿no? Tenía que ser un cercano. Estaba calculado en Dios, porque Dios es así, o sea, estaba calculado, pero él sí tuvo la oportunidad de tomar su decisión. Obviamente Dios sabía aún antes de que Judas nazca, que Judas iba a decir no. Judas sí, se arrepiente de lo que hizo, ¿no? No necesariamente, pero o sea, su arrepentimiento más es un arrepentimiento no de Dios, perdóname, porque hubiese sido bien, ¿no? Dios perdóname, ¿no? Sino más bien un arrepentimiento de, uy, metí la pata, ya me hice que era mal, ¿no? Es más un remordimiento personal, ¿no? O sea, más que algo consigo mismo que con Dios, ¿no? Eso es lo que pasa y la palabra también va por ahí, ¿no? Algunos de ustedes, hermanos, en casa. Ok, entonces entiéndase que aquí no se está hablando de
lo individual. Aquí en estos pasajes se está hablando de lo más grupal, ¿no? En este capítulo. En el versículo 21 dice, o tiene potestad, ¿no? El alfarero, perdón, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma, una masa, de la misma masa, perdón, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Sí? Aquí está hablando de, cierto, o sea, un vaso para algo más significativo, con mayor valor, y otro ¿no? Para algo menos significativo o de menor valor. O sea, eso es a lo que va. Eso es lo que hace, ¿no? O sea, a ver, aquellos que son alfareros, obviamente van a tener, ¿qué sería? Alfarería, ¿no? O bases, qué sé yo, jarrones de más precios, otros para cosas pues más sencillas, más de diario o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y lo que está diciendo es que Dios también lo hace, pero lo hace no con el propósito de qué sé yo, voy a tratarlos como títeres y yo acá me voy a sentar riéndome, no, porque en Dios no hay mal. Pero lo que sí Dios está buscando es el bien de la humanidad, ¿no? La mejoría de la humanidad. Porque entiéndase, si la humanidad se muere, ¿a dónde se va? Se va al infierno. Pero lo que Dios desea es darles la oportunidad de que a través de sus obras puedan ellos decir si queremos ir al cielo o no. Y ciertamente, para eso nosotros pues, o sea, nosotros vivimos tan enfocados en esto, ¿no? O sea, en esto, que por ejemplo, si alguien muere por causas espirituales, nosotros vamos a decir, no, pero no es justo. Y ciertamente, sí lo entiendo eso, pero si eso va a favorecer para que alguien salga del infierno, no literalmente, no que alguien va a ser enviado al infierno y lo van a sacar, sino, o sea, para que una persona pueda aceptar a Jesús como su Salvador, dígame usted, ¿qué mal es menor? O sea, ¿qué mal es menor? Que alguien se le quite la vida acá o que alguien vaya al infierno, ¿no? Si me dejo entender, que nosotros no vemos las cosas así. Se dan cuenta, nosotros vemos, no, pues eso está mal, está justo, porque ¿qué culpa tiene ese hombre? Y ciertamente, sí, pero entiéndase, Dios ve las cosas claras. Nosotros estamos tratando simplemente aquí de sobrevivir, sí, no vemos todo con claridad. Ok, entonces, versículo 22, sí, versículo 22. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. A ver, ¿a quién cree usted que se refiere acá? ¿Con quién Dios fue paciente o tuvo que aguantar? ¿Perdón? Porque, porque dice acá, ¿no? Versículo 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿A quién tuvo que aguantar? A Egipto. ¿Y por qué lo aguantó tanto? Sí, bueno, entiéndase que Dios siempre da oportunidades, ¿sí? Hasta que se llenó la ira y ¡pum! Listo, es hora de actuar, ¿sí? Es como que a veces nosotros decimos, no, ya lo que me está haciendo es la última gota ¿no? Que rebalsa, ¿no? Entonces, Dios también permite, y obviamente Dios sabe todo, ¿sí? Entiende, o sea, a Dios no se le esconde nada y estamos hablando de que Dios ya sabe todo mm, desde cuando, desde el principio, desde siempre, ¿sí? Y sabe lo de siempre, o sea, nada va a cambiar. ¿Sí? Nosotros vemos películas a veces, ¿no? Donde ciertas personas, qué sé yo, se meten al futuro y cambian, ¿no? El destino, ¿no? Y qué bacán.
es cierto, qué bonito, así, y lo creemos hasta posible, ¿no? Porque claro, en la película pues sí se ve y todo eso, ¿no? Y qué sé yo, si no iba al futuro, quizás se moría pronto y qué sé yo, ya no se iban a unir esa pareja tan hermosa, tan bonita, ¿no? Entonces van al futuro y todavía nosotros, ¿no? Nos hacen dudar, ¿no? Que cambiará, no cambiará, se muere, no se muere, a ver, y nosotros estamos ahí todos ¿no? Cambian el futuro. Hermano, no va a pasar en Dios, ¿sí? En Dios entiendes, Dios lo sabe absolutamente todo, ¿sí? Y no que Dios haya dicho, tú sí, tú no, esto va a ser así. No, 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 sino Dios sabe qué es lo que usted y yo vamos a decidir. ¿Cuál? Es que no es Dios quien decide por uno para salvación. Que de una vez te diga que sabe que no vas a llegar a que aceptarlo, pero, o sea, Dios te da la oportunidad. O sea, no es que Dios, no es que tampoco Dios quiera que lo veamos a Él como, sí, pero si no me da la oportunidad, ¿cómo es que va? ¿No? Hermano Renato, claro. Pero Dios no tiene un tiempo lineal. No, No está ni en el pasado ni en el presente. Dios lo ve todo está junto. viendo ahorita menos de 10 años, menos de cada 20 años, y está viendo todo, ¿no? Y no es que eso anule el libre albedrío, entiendo, sino que simplemente Dios ya se vio la película. Y no, sí, o sea, entiéndase que Dios desea cuán grande, Dios desea que nosotros podamos entender cuán grande su amor es por nosotros. Porque si seguimos con estos pensamientos, ¿para qué hizo Adán y Eva por último? Ciertamente, ¿para qué lo hizo? Para mostrar, miren ustedes, para mostrar su amor al punto de enviar a su Hijo Jesús a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Porque cuando decimos, ¿para qué los hizo? ¿En quién estamos pensando? En nosotros. Sí, estamos pensando en nosotros. Si no existiese, ¿no? Y no habría que ni cielo ni infierno ni nada de eso. En cambio, Dios quiere que nosotros veamos, oye, entiende cuánto te ama. Y sí nos ama. Y nos ama a morir. ¿Sí? Nos ama a morir. Si nosotros simplemente o generalmente tuviésemos más ojos para Él que para nosotros, nuestras vidas estarían más plenas, más bien. Estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios. En verdad que sí. Estamos bien con Dios, pero nos cuesta, ¿verdad? O sea, nos cuesta nosotros. Estamos renegando, estamos quejándonos, estamos que para qué, pero por qué, ¿no? Nos damos cuenta, ¿cierto? Cuán bueno Dios es. ¿No? Algo más, oye, más. Mm, Cuando se recibe como Salvador, es tomar lo que tenga, lo que está, bueno y malo, y aceptarlo mm, mm, como que está escrito, entonces obedece. Tiene Pablo porque él sabe por qué está pasando. correcto. Entonces, si yo me pongo a pelear contra esto, voy a evitar. Claro, hay que tener cuidado también con esto de todo escrito. Obviamente Dios lo sabe todo, pero también puede sonar que Dios lo escribió y va a tener que ser así. No, no, no necesariamente. No, si lo escribió porque eso es lo que lo vio, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también con ello. Eh, y acá estamos hablando de lo que Dios nos da o no nos da, pero más en base a grupos, recuerden, a naciones, que Dios está formando un pueblo con el propósito de que ese pueblo sea de bendición para todo el mundo. ¿Sí? O sea, no piense usted que necesariamente Dios nos dice que mañana le va a pasar algo malo. No, porque la maldad viene de nosotros. Sí, la maldad viene de nosotros. Que Dios nos puede probar y todo, claro que sí. Pero entiéndase que eso ya es otra cosa. Las enfermedades mismas también, ¿no? Hacemos
cada, ca- cada burrada también que hacemos, si me permiten la expresión y todo eso también. Sí, que obviamente Dios lo sabe y Dios lo permite. Sí, pero para que nos demos cuenta, oye, necesitan de mí. Sí, sí, hermano. Yo sé que hay muchas cosas en nuestra vida y no nos esperar que están simplemente teniendo su orden natural, Ujú, ujú, sino que Dios está interviniendo en cada una de las cosas. claro. Incluso es bastante como que egocéntrico de esta parte, no creo que Dios está interviniendo en cada momento de nuestra vida, como de nuestra daño, también yo creo que hay cosas con orden natural. Y, Trabajo en una mina, soy ingeniero de minas, tengo cáncer. ¿Por qué? Porque estoy expuesto a radiación por 20 años. ya, ¿Sí? Creo que el error está en querer encontrar a Dios. claro, claro. O sea, ciertamente, ¿no? Necesitamos ser cuidadosos y vamos a hablar de esto un poquito más la próxima semana también, como creyentes. Iba a decir algo más, creo, Mary, levantaste la mano.